Hola hermanos, muy buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto poder volver a estar aquí con ustedes y pues como dice la palabra, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, estamos en un mismo espíritu y gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de poder reunirnos de esta manera. Eh, y pues el día de hoy vamos a ver otro tema muy importante, muy interesante con todo lo que hemos venido pues hablando en los días anteriores. Hoy vamos a tratar un tema de el fruto que proviene de la vida divina. Y pues tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando anteriormente y lo que Dios quiere que pues podamos producir en este tiempo, el fruto que Dios espera de sus hijos. Entonces, ¿qué les parece si primero tomamos un tiempo para orar, para poner este tiempo en manos del Señor? Que sea su Espíritu el que nos guíe, que sea su Espíritu el que nos dé entendimiento, que podamos entender cada aspecto de la palabra y que nos dé luz en todos los versículos que vamos a leer el día de hoy. Pues también si no tienen ahí con qué anotar los versículos, corran rápido antes de que comencemos a tomar ahí unas hojas, papel y un bolígrafo para que hagan anotaciones. Acuérdense que hemos comentado que es bien importante que tomemos nota de todo lo que vemos para que después ustedes con más tiempo lo repasen, que estén meditando en ello, orando en ello, y aún si pueden encontrar otros versículos que den testimonio de esto mismo que vamos a ver, pues va a ser de mucha ayuda. Entonces, pues vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo en manos del Señor. Padre bendito, queremos agradecerte, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, como iglesia, por este medio. Gracias por tu hablar, gracias por lo que tú has estado hablando, Señor. Y pues, Padre, queremos poner este tiempo en tus manos para que seas tú el que nos hable, para que seas tú el que nos dé entendimiento a través de tu espíritu, de las palabras que vamos a ver el día de hoy, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, que podamos estar conectados contigo en el espíritu, Señor. Háblanos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu hablar, necesitamos de tu espíritu, Señor, para poder entenderte, para poder entender lo que hay en tu corazón, para saber, Señor, cuál es tu voluntad, Señor, y que podamos caminar en ella, Señor. Hoy te rogamos que nos des gracia para entenderte, Señor, para entender tu palabra. Ayúdanos, Señor. Disponemos este tiempo, disponemos nuestro corazón, Señor. Lo ponemos delante de ti, Señor, y que seas tú el que hable, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Dios. Amén. Bueno, hermanos, pues como les comentaba, el tema que vamos a ver hoy es el fruto que proviene de la vida divina. Y para ello primero quiero que me acompañen al libro de Juan. Vamos a leer un versículo que nos va a introducir completamente a esto que vamos a ver en este día, que tiene que ver completamente con el fruto que proviene de la vida divina. Y bueno, acompáñenme al libro de Juan, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 16. Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice su palabra: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo se los dé. Bueno, hermanos, primeramente lo que vamos a ver o lo que podemos ver en este versículo es que hay una elección por medio de Dios. Y esta elección, hermanos, tiene que ver completamente con lo que Dios sembró. Ahorita más adelante nos vamos a meter de lleno en todo esto, lo que Dios está sembrando y lo que Dios sembró, el fruto que proviene de esto que Dios sembró. Pero fíjense cómo inicia este versículo, que hubo una elección por parte de Dios. Dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que Dios nos elige a nosotros. Entonces, ¿para qué hay esta elección, hermanos? ¿Para qué nos eligió Dios? Dice: yo los he puesto para que vayan y lleven un fruto. A veces nosotros nos podemos preguntar: pues yo quiero hacer esto y aquello en Dios, pero hermanos, realmente lo que nosotros tenemos que producir es el fruto que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios sembró algo en nosotros, entonces Dios va a esperar un fruto de eso que sembró. Dios no sale a sembrar nada más cosas así porque sí, para ver qué se puede dar de tanto de lo que siembra,
sino que Él espera un fruto de nosotros, y ahorita vamos a ver qué es ese fruto que Dios espera de nosotros. Pero lo interesante de esto es que tenemos que entender que nosotros somos una elección de parte de Dios. Somos una elección de parte de Dios, Él nos eligió a nosotros, pero lo importante, hermanos, ¿para qué nos eligió? Para que llevemos fruto, el fruto que Él espera. Entonces, hay una elección por parte de Dios, nosotros somos esa elección de parte de Dios, pero ¿para qué? Para que podamos llevar ese fruto que Dios espera de nosotros. Entonces, aquí, hermanos, vamos a empezar con una serie de preguntas. Y la primera pregunta es, ¿estamos realmente en la vida? Porque si Dios nos eligió, Él quiere producir un fruto, pero acuérdense que estamos viendo el fruto que proviene de la vida divina. Y para esto hacemos esta pregunta. ¿Estamos realmente en la vida? O sea, ¿a qué vida nos referimos? Lógicamente a esta vida divina, a la vida de Dios, a la vida Zoé, a esta vida que proviene directamente de Dios. Ahora, otra pregunta que nos podemos formular en esta noche es, ¿hemos producido este fruto a causa de la vida que hay en nosotros? Hermanos, estas preguntas, si las analizamos, o sea, pueden ser preguntas muy sencillas, pero si ya nos podemos verlas a detalle, son unas preguntas realmente muy interesantes y muy profundas, porque el hecho de que estemos realmente en la vida, a veces nosotros podemos estar caminando en la vida cristiana, a veces podemos tener muchos años como hijos de Dios, a veces podemos haber pasado mucho tiempo caminando con Dios, pero a veces no tenemos nada de la vida de Dios. A veces podemos estar como muertos. Podemos sí decir que somos cristianos, podemos sí decir, aún estamos asistiendo a las reuniones. Bueno, en este tiempo no, ¿verdad? Pero cuando estaba todo normal, asistíamos a las reuniones y podemos estar leyendo la palabra y podemos hacer una serie de cosas, pero sin embargo la vida de Dios no la manifestamos, no la reflejamos, porque no hay ese fruto por parte de Dios de nosotros en una vida manifiesta en Él, ¿no? Entonces, son de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Estoy realmente teniendo una vida en el Señor? Y la otra pregunta que también es muy profunda y muy interesante, que es, ¿hemos producido este fruto a causa de la vida que hay en nosotros? Hermanos, Dios depositó una vida en nosotros, pero ¿hemos llevado un fruto a causa de esa vida que fue depositada en nosotros? Son de las preguntas que tenemos que hacernos primeramente para ver cómo está nuestra vida, cómo estamos caminando en Dios, qué fruto estamos produciendo. Hay que recordar, hermanos, que toda clase de vida lleva un fruto. O sea, todas las diferentes clases de vida que conocemos llevan un fruto. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al reino animal, ¿cómo se produce ese fruto? Pues hay animales que se aparean unos con otros y de eso resulta un fruto y bueno, pues resulta otro animal de lo que se produce de ellos, ¿no? Si nos vamos al reino vegetal, pues resulta que tú siembras una semilla y de repente crece una planta de esta semilla, se hace una planta, de repente empieza a crecer y va a dar un fruto esta planta de lo que se sembró en este reino animal. Pero en la vida espiritual, hermanos, en lo que es el reino espiritual, también va a haber una semilla que se sembró y va a producir un fruto de vida, un fruto que Dios espera de esto que se sembró. Y ahorita vamos a ir encaminándonos a todo eso. Pero lo importante de esto, hermanos, es que toda clase de vida va a llevar un fruto. Y en esta vida divina, en esta vida de Dios, Él espera un fruto de lo que Él sembró en esta vida divina. Entonces, ahí, hermanos, es en donde entramos nosotros, en lo que Dios sembró en nosotros. La vida de Dios, hermanos, va a producir un fruto, pero ¿cuál es la diferencia? Que el fruto que se va a producir es un fruto completamente eterno. No es un fruto que va a perecer, no es un fruto que va de repente a tener una vida de corta duración. Por ejemplo, podemos ver en el reino animal que el fruto que se dio de esos dos, de la cruza de esos dos animales, sí vino una vida animal, pero es una vida animal que va a perecer. Igual lo mismo sucede con los frutos en esa vida del reino, de todas las semillas y de todos esos frutos. Va a llegar un momento en que tiene que morir también. O sea,
van a crecer estos frutos, pero son de corta duración. Pero ¿qué es lo que sucede con el reino de Dios, con la vida en Dios, hermanos? Esta vida eterna, esta vida Zoe, esta vida que viene completamente de Dios, que se siembra en nosotros, el fruto, hermanos, que va a producir esta vida es un fruto eterno y eso es algo que tenemos que considerar. Hermanos, el fruto que vamos a producir nosotros por parte de Dios o lo que Dios espera de nosotros es un fruto eterno y esto está increíble, hermanos, porque hay que recordar que Dios es eterno, Dios no tiene principio, no tiene fin, sino va a estar hasta la eternidad. Entonces, lo que Dios está sembrando en nosotros, esta vida que Dios siembra en nosotros, también va en función de la eternidad y esto es algo increíble. Entonces, ¿qué es esto que Dios está sembrando? Bueno, pues tenemos que ir a la palabra para ir entendiendo poco a poco qué es lo que Dios está sembrando. Quiero que me acompañen por favor al libro de Marcos en el capítulo 4 y vamos a empezar a descifrar todo este enigma, todo esto que está escondido ahí de parte de Dios y qué es lo que Dios está o qué es lo que Dios sembró en nosotros para poder ir entendiendo esta vida, de esta vida divina, esta vida eterna que se produce en nosotros a causa de lo que Dios sembró. Acompáñenme por favor al libro de Marcos y este es un pasaje que ya muchas veces hemos leído, ya muchos lo conocen, que es esta parábola del sembrador. Y a lo mejor muchos ya la hemos leído, pero vamos a tratar de entender qué es lo que está sembrando Dios. Miren, vamos a leer desde el versículo 1, dice: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Dice, había tanta gente que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. O sea, a causa de que había tanta gente, él se tuvo que retirar un poco. Pero fíjense bien, dice el versículo 2, que les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía esto en específico. Versículo 3 dice, escuchen, le decía a toda la multitud. Dicen, he aquí que el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Dice versículo 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces él les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí, hermanos, podemos darnos cuenta que hay varios aspectos importantes. El primer aspecto importante, lo que decía Jesús, es este, dice, el sembrador salió a sembrar. Hace ratito, en el versículo anterior que leíamos en Juan capítulo 15, versículo 16, decía que había habido una elección por parte de Dios. ¿Para qué? Porque Él había sembrado algo y iba a llevar un fruto de eso que Él había sembrado. Aquí podemos ver en Marcos capítulo 4 que este sembrador es Dios y Dios siempre sale a sembrar. Dice aquí que el sembrador salió a sembrar. Entonces, continúa la parábola y dice que, o hace referencia a que el sembrador está sembrando en esta semilla, pero hay diferentes características en donde está cayendo esta semilla. Dice que cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la robaron. Otro aspecto diferente, otra característica diferente es que cayó donde había unos pedregales y en estos pedregales dice que brotó pronto, dice, pero como no había profundidad de tierra, pues se quemó. Había otra característica, otro tipo de tierra donde cayó, pero había espinos ahí en donde cayó esta semilla. Y estos espinos, ¿qué fue lo que sucedió? Que empezaba a crecer y la ahogaron. ¿Por qué? Porque no tenía las condiciones necesarias, no había sol, no había diferentes condiciones que se necesitan para que crezca esta planta de una manera correcta. Y dice ahí que no pudo crecer porque no tenía raíz y se secó. Pero fíjense otro aspecto interesante, que otra característica es de que hay
una tierra en donde cayó esta semilla, la cual era una buena tierra, y esta buena tierra recibe la semilla, dice, y dio fruto y brotó, dice, porque brotó y creció. Y esta semilla dice que produció a 30, a 60 y a 100 por uno. Que esto es lo que Dios espera del haber sembrado esa tierra esta semilla en una buena tierra. Hermanos, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero continuamente Dios está sembrando esto en nosotros. O sea, Dios siembra esta buena semilla, la cual es la vida que nos ha sido dada, y nosotros somos esa tierra. Entonces, dependiendo de esa tierra, va a ser el fruto que se produce de lo que este sembrador sembró en nosotros. Pero fíjense, vamos a continuar con el relato. ¿Y qué es lo que dice esta parábola? Dice, cuando estuvo solo, los que estaban con él, estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, dice, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Dice, para que viendo vean y no perciban, y viendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿ustedes no saben esta parábola? Y dijeron ellos, dice, ¿cómo pues entenderemos todas las parábolas? Y les empieza a explicar, dice el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que son junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pues después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hermanos, esto es bien interesante porque aquí tiene que ver mucho el aspecto de nuestro corazón. A veces Dios quiere estar sembrando cosas en nosotros, pero dependiendo cómo esté nuestro corazón, si hay un corazón muy duro, muy rígido para las cosas de Dios, aunque Dios continuamente se quiere estar sembrando en nosotros, si nuestro corazón está muy duro, muy con un aspecto de dureza que no permita que esta semilla sea sembrada en nosotros, entonces absolutamente no va a pasar absolutamente nada. Entonces tenemos que ver también cómo está el aspecto de nuestro corazón con respecto a Dios, hermanos. Si tenemos un corazón que realmente estima las cosas de Dios y realmente está permitiendo que haya cabida esta semilla en nosotros para que entre y se produzca este fruto que Dios espera. Pero miren, vamos a continuar. Versículo 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Pero cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Este es otro aspecto que también tenemos que considerar. El versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre los espinos. Dice, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hace infructuosa. Hermanos, no sé si recuerdan cuando vimos o platicamos todo el aspecto del sistema de este mundo que va en referencia con respecto a esto. Si nosotros estamos metidos, inmersos ahí en el sistema de este mundo, si nuestro corazón está ahí puesto, entonces pues vamos a ver o hacer estas personas, las cuales está aquí hablando en este versículo, el Señor muy claro. Pero, ¿qué es lo que dice el versículo 20? Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Dice, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermanos, todo tiene que ver con nuestro corazón, todo tiene que ver cómo está esta relación con el Señor. Si nosotros tenemos un corazón abierto para con Dios, las condiciones van a ser las adecuadas, la tierra va a estar completamente en buenas condiciones para que cuando el sembrador siembre la semilla, esta semilla muere, pero se va a producir algo de esta semilla. Va a empezar a crecer, va a empezar a brotar y va a producir el fruto que Dios espera de esto. Hermanos, esto es bien interesante porque el sembrador no sale a sembrar nada más la semilla para ver si se da o no se da. El sembrador siembra la semilla con una plena convicción de que va a venir un fruto de esto que está sembrando.
Imagínense que todos los sembradores salieran a sembrar así nada más porque sí, a ver si se da o no se da. No, 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 no. Ellos están sembrando la semilla porque tienen la plena convicción de que va a producir un fruto esta semilla que están sembrando. Entonces, hermanos, podemos ver cómo Dios eh, nos eligió, hubo una elección por parte de Dios, sembró la semilla en nosotros para que se produjera una vida en nosotros, esta vida divina, y llevara el fruto correcto. Entonces, Dios, hermanos, está haciendo esto, está sembrando esta vida. Él sembró esta buena semilla en nosotros y podemos ver que lo que está sembrando Dios en nosotros, esta palabra que Dios está sembrando en nosotros, que es el verbo de Dios, es Cristo mismo. Él lo está sembrando, ¿para qué? Para que en su momento Él pueda, el Señor sea cultivado en nosotros y entonces va a haber un aspecto en donde va a empezar a desarrollarse Cristo en nosotros para que se dé este fruto que Dios espera. Entonces, Dios está haciendo algo, hermanos, Dios está produciendo algo en nosotros. ¿Por qué? Gracias a causa de lo que Él sembró. Miren, quiero que me acompañen a otro versículo y vamos a regresar a Juan, capítulo 15, pero ahora vamos a leer el versículo 15 precisamente. ¿Qué es lo que dice el Señor con respecto a esto? Dice, ya no se llamarán siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Dice, pero yo les he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Hermanos, cuando el Señor empieza a sembrar la palabra en nosotros, cuando Él se empieza a descubrir, nosotros empezamos a conocer aspectos del Señor y el Señor quiere llamarnos amigos. ¿Por qué? Porque ya no está encubriéndonos las cosas, Él las está llevando a un aspecto en donde nos las da a entender. A mí se me hizo muy tierno por parte del Señor cómo acerca a sus discípulos y les empieza a explicar esta parábola del sembrador de una manera muy entendible para que ellos pudieran percibir todas estas cosas. Hay una amistad por parte del Señor con ellos y eso es lo que realmente quiere el Señor hacer con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor está caminando a nuestro lado, Él está caminando con nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos, hermanos. Lo mismo que hizo con sus discípulos. A mí la verdad me impresiona en los evangelios cómo Jesucristo llega a tener una amistad tan estrecha con sus discípulos, en la manera que cómo vivía todas las cosas, cómo les enseñaba cada aspecto de la vida divina. Yo creo que desde que amanecían era una constante enseñanza a los discípulos. ¿Por qué? Porque Él les estaba sembrando eso, Él estaba sembrando la vida para que se desarrollara posteriormente algo de Cristo mismo en ellos. Y más adelante podemos ver después en Hechos cómo hubo un resultado de todo esto, de cómo el Señor se sembró en ellos, el Señor se produjo en ellos, gracias a toda esta enseñanza, cómo Él les va explicando todas estas profundidades, el Señor les va explicando todos los aspectos divinos. Dice, lo que yo he escuchado de mi Padre, esto les enseño. Hermanos, hay tantas cosas que tenemos que aprender de Cristo, hay tantas cosas que tenemos que aprender del reino y tenemos que aprovecharlas, hermanos, porque va a llegar el día, va a llegar el momento, hermanos, en donde tenemos que hacer uso de todo lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Hermanos, una y otra vez el Señor ha insistido mucho en nosotros que nos apeguemos a su palabra, que estemos continuamente en contacto con su palabra. ¿Por qué? Porque nos está dando algo, hermanos. Y se tiene que producir un fruto a causa de todo lo que el Señor nos está dando. Y el fruto que se va a producir es Cristo mismo, hermanos, en nosotros. ¿Por qué creen que el Señor, en su condición de hombre, cuando estaba aquí con los discípulos, les enseñaba tantas cosas del reino y tantas cosas y tantas cosas? Y después vemos más adelante el fruto que se produce de todo esto. ¿Y qué era lo que se estaba produciendo de todo esto? Era Cristo mismo en los discípulos, hermanos. Esto es algo realmente increíble. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer, hermanos? Ir profundizando en la palabra, ir profundizando en lo que Dios está sembrando en nosotros, en su palabra. Necesitamos perseverar, hermanos. Necesitamos insistir en esto. ¿Por qué? Porque vamos a recibir revelación de todo esto
y vamos a conocer realmente cómo es el Señor. A mí, uno de los aspectos que he podido estar entendiendo en el Antiguo Testamento es la vida de David, hermanos. Esta relación que tenía David con su Dios, hermanos, es algo que realmente tenemos que profundizar y entender. ¿Cómo pudo llamarse este David un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué David consiguió esto, hermanos? Por la relación tan estrecha que tenía con su Dios. David pudo profundizar, pudo entender cada aspecto de lo que Dios le hablaba, cada aspecto de lo que había ahí en la palabra. David lo pudo entender, hermanos, y pudo llegar a entender el corazón de Dios por lo estrecho la estrecha relación que tenía con su Dios. Hermanos, si nosotros nos echamos un clavado a todos los salmos y vemos todo lo que Dios escribió, lo que David escribió con respecto a quién era su Dios, hermano, realmente nos vamos a sorprender de tantas cosas de lo que escribió David con respecto a Dios. Y podemos entender cada aspecto de Dios, cada aspecto de cómo era su escudo, cómo era su fortaleza, aún de la misericordia. ¿Cómo pudo entender David a su Dios con respecto a la misericordia? ¿Cómo podemos entender por qué David decía, yo prefiero caer en las manos de mi Dios que caer en las manos del hombre? ¿Por qué? ¿Por qué podía decir él, David, eso? Porque conocía quién era su Dios, que era un Dios de misericordia, un Dios de bondad, y sabía que prefería él caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres, porque los hombres son crueles, hermanos, pero Dios no es cruel. Dios es un Dios de amor, es un Padre de amor. Pero David entendía todas esas cosas. ¿Por qué? Porque él conocía perfectamente a su Dios. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros conocer a Dios si no vamos a la palabra? Pero cuando vamos a la palabra, cuando profundizamos en ella, entonces podemos conocer a Dios. Miren, hermanos, hay aspectos en donde realmente tenemos que perseverar. Y miren, quiero que me acompañen al libro de Efesios en el capítulo 1. Y Pablo realmente entendía este aspecto, hermanos, y por eso Pablo oraba de esa manera a Dios. Pablo entendió este aspecto, y realmente Pablo lo entendió y Pablo lo vivió. Efesios capítulo 1, versículo 15, y vamos a leer hasta el versículo 23. Dice aquí la palabra, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracia por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Hermanos, Pablo había entendido esto, y ahorita vamos a ir viendo, vamos a ir desglosándolo, pero había un entendimiento de la fe en el Señor Jesús, había oído de la fe que había en los Efesios, el amor que había para con todos los santos. Dice, por esta causa, por la fe que hay en ustedes, por esta fe que le tienen a Dios, dice, por eso no ceso, dice, no termino, dice, de estar orando por ustedes, y los tengo en la memoria en todas mis oraciones. ¿Para qué hacía esto Pablo? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, esto es lo que la iglesia tiene que estar orando continuamente, hermanos. Tiene que estar orando continuamente la iglesia esto, que podamos nosotros recibir un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? ¿O para qué? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos, hermanos, cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado Dios, y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en sus santos, cuál es la supereminente grandeza de este poder, dice, para con los que creemos en Él, según la operación de su fuerza, que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poderío y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, entender estas cosas no es fácil, hermanos. Entender todos estos aspectos no son nada fácil. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? Orar a Dios para que Él nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor, para que podamos entender todas estas cosas, para que podamos entender cómo operó este poder en Jesucristo para poderle resucitar de entre los muertos. Este poder que opera en Cristo, este poder también va a operar en nosotros para entender todas estas cosas, entender por qué Dios lo puso como cabeza, entender por qué todas las cosas las sometió bajo sus pies, entender una y más cosas y más cosas y más cosas. Así como David entendió muchos aspectos de parte de Dios, así nosotros tenemos que entender todos estos aspectos que son profundos, hermanos, que están ahí escondidos. A mí me llamó mucho la atención algo que me compartía mi esposa con respecto a este versículo en específico, de profundizar. Y ella me compartía que o entendía que es un aspecto, como si, lo entendía así, es como si nosotros nos metiéramos en una cueva y adentro de esta cueva vamos a entrar a buscar algo que está ahí metido muy profundamente, pero cuando lo encontramos, ese tesoro o cualquier cosa que encontremos ahí, va a ser algo realmente interesante y algo que no conocíamos. Entonces, fíjense bien, si nosotros queremos entender y conocer a Dios, y vamos a meternos en estas profundidades, ¿cómo lo vamos a entender y cómo lo vamos a conocer si nos quedamos en la parte de afuera de la cueva? Pues nada más a lo mejor nos podemos asomar y sí, a lo mejor podamos ver algunas cosas, pero para poder entender todo lo que hay allá adentro, tenemos que ir metiéndonos, tenemos que ir caminando. A lo mejor no va a ser fácil, a lo mejor va a estar costándonos un poco de trabajo, a lo mejor nos va a costar un poco de tiempo, pero lo interesante es que estamos profundizando, estamos siendo insistentes. Cuando nosotros somos insistentes en la palabra, hermanos, cuando nosotros estamos profundizando en la palabra, vamos a ir avanzando, vamos a ir caminando y poco a poco vamos a ir encontrando cosas. Y mientras más profundo vayamos, vamos a llegar a un momento en donde vamos a ver ahí, ya sea ese tesoro escondido, a lo mejor vamos a encontrar algo impresionante que si nos quedamos afuera no lo vamos a poder ver, pero cuando llegamos ahí a lo más profundo, a lo mejor encontraste un cenote donde, wow, va a haber ahí mucha agua y algo realmente impresionante que va a ser descubierto, va a ser revelado, va a ser manifestado por parte de Dios. Y ahí, hermanos, es cuando conocemos a Dios. Ahí es cuando Él abre su corazón para las cosas eternas, para las cosas de la vida divina, para las cosas que tienen que ver con el gobierno de Dios, que tienen que ver con el reino de Dios. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Profundidad, algo que está escondido. Acuérdense, hermanos, que Dios es un Dios misterioso y la única manera de que nos sean revelados esos misterios es cuando profundizamos. Por eso, hermanos, tenemos que pedirle a Dios este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Profundizar, hermanos, meternos ahí a conocer a Dios y Él se va a revelar a nosotros. Él quiere mostrarse a nosotros. Dios quiere, hermanos, que fluya esta vida que proviene de Él hacia sus hijos. Pero esto, hermanos, tenemos nosotros que estar metiéndonos en una relación estrecha con el Señor, profundizando en ello a través de su palabra para que entonces Dios se descubra. Acuérdense, hermanos, qué es lo que dice Juan 1. Dice que Él es el verbo de Dios. Cristo es el verbo de Dios y Cristo quiere darnos esa vida, quiere mostrarse como verbo para que, acuérdense que Cristo es el logos de Dios, Él quiere mostrarse como esta palabra siendo mostrada a nosotros, pero para que nosotros la entendamos y conozcamos aspectos de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Acuérdense, hermanos, que Dios quiere siempre dispensar vida a nosotros, pero a veces nosotros nos quedamos ahí nada más, sin querer profundizar en la palabra.
a veces nada más vamos a la palabra de una manera muy superficial. Y entonces, ¿cómo vamos a poder tener un entendimiento completo de Dios si no le conocemos, hermanos? ¿Cómo vamos a querer entender las cosas profundas de Dios si nos quedamos ahí a la mitad del camino nada más? Tenemos que estar orando mucho por la iglesia para que Dios nos pueda dar este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, tenemos que conocer a Cristo, tenemos que meternos a conocer al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces, cuando nosotros empezamos a meternos a conocer a Dios, se produce algo, se va a producir algo. Miren, acompáñenme al libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 8. Fíjense lo que se empieza a producir, hermanos, cuando nosotros profundizamos en esto, cuando Dios pone en nosotros un espíritu de sabiduría y de revelación para entender las cosas de Dios. Cuando nosotros nos metemos realmente a esto, se va a producir algo. Versículo 8 de Segunda de Pedro capítulo 1. Dice, porque si estas cosas están en ustedes, ¿a qué cosa se refiere? Pues a todos los aspectos que están en la palabra de Dios, a todos los aspectos que Dios nos ha dado, a todos los aspectos que Dios ha puesto delante de nosotros para que nosotros vayamos y los tomemos, hermanos. Si estas cosas están en ustedes, dice, y abundan, dice, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es impresionante por parte de Dios, porque Él mismo nos está diciendo que estas cosas Él nos las va a dar, y si están en nosotros, hermanos, todos los días, la fidelidad de Dios está ahí. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y tengamos una relación estrecha con su Hijo Jesucristo, para que Él nos dé todas esas cosas. Esa es la fidelidad de Dios, que Él permite que nosotros cada día vayamos a tener una relación con Cristo para que Él pueda expresarse y darse como vida a nosotros. Entonces nos dice este versículo 8, nos dice el apóstol Pedro, dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, ¿a qué se refiere? A toda esta abundancia de las cosas divinas, de su palabra, de todo lo que está ahí escondido, va a abundar en nosotros. Dice, esto no les va a permitir que estén ustedes ociosos. Dice, pero sobre todo dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Hermanos, se va a producir algo del Señor, se va a producir este fruto que el Señor espera de nosotros. Dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros nos metemos a las profundidades del Señor, lo que vamos a conocer es a Cristo mismo, porque Él se nos va a revelar y entonces vamos a entender todos los aspectos de Dios, las cosas de Dios, la voluntad de Dios, el gobierno de Dios, la administración de Dios, la vida en Dios, Cristo mismo como nuestra vida, hermanos. Todas estas cosas se producen cuando nos metemos a las profundidades de Dios. Y esto es impresionante. Vamos a otro versículo en Gálatas 5, versículo 16. Es impresionante, hermanos, cuando nosotros nos empezamos a mezclar con Dios, cuando empezamos a meternos ahí, se empieza a producir algo de Dios. Dice el versículo 16, dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Se acuerdan cuando hablamos de andar en el Espíritu? Cuando nosotros empezamos a buscar todas las cosas de Dios, de andar en el Espíritu, pues se va a producir esta vida en el Espíritu en nosotros, y entonces Dios va a empezar a dar su Espíritu en nosotros y se va a producir algo de esto. Ahora, ¿qué es lo que se va a producir? Vamos allá adelante. En el versículo 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu. O sea, hermanos, va a haber un fruto que proviene completamente del Espíritu. Y este fruto que produce, dice, más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Hermanos, a veces nosotros leemos estos versículos de una manera muy superficial, o a veces no entendemos mucho estos versículos. ¿Por qué? Porque, sí, ya muchos conocemos, sí, los frutos del Espíritu son estos, ¿no? Que amor, y a veces hasta nos aprendemos de memoria. Sí, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, todos esos frutos. Hermanos,
Pero cuando nosotros empezamos a vivir con estos frutos que Dios produce en nosotros, porque todo proviene de su espíritu, cuando se empieza a manifestar todas estas cosas de nosotros, imagínense simplemente el amor. Hermanos, Dios es amor. Cuando se empieza a manifestar este fruto del espíritu como amor en nosotros, es algo increíble, hermanos. ¿Por qué? Porque empezamos a darnos como amor, que es la característica de Dios es amor, a todos nuestros hermanos, empezamos a hacer cosas realmente increíbles, pero es Dios a través de nosotros haciéndolas como amor. De repente, pues hay aspectos del amor que se tienen que manifestar, pero de repente dices, ¿por qué estoy yo haciendo esto? No es que lo estés haciendo tú, sino que ahora, gracias a todo lo que Dios está depositando en ti como vida, en el Espíritu, hay un fruto que se produce y este fruto es el amor en ti, y entonces hay una manifestación de amor, la cual Dios se manifiesta a los hombres a través de este amor, y por medio de quién lo hace, a través de ti. Entonces Dios es manifestado en amor a través de ti a las personas, y empiezas tú a hacer cosas que tienen que ver con el amor, y esto se produce. Y así cada uno de estos aspectos que acabamos de leer, el gozo, la bondad, la benignidad, la templanza, todas estas cosas, hermanos, la paciencia sobre todo, se tienen que producir. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, empieza a haber un aspecto del poder de la vida, nos es dada como virtudes por parte de Dios y se empiezan a producir en nosotros. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a conocer a Dios de una manera más estrecha, más profunda, entonces podemos estar hablando de Él, podemos estar produciendo este poder de Dios a través del Espíritu. ¿Y qué es lo que se va a producir en nosotros? A Cristo en nosotros, hermanos. Empieza a haber un aspecto de manifestación de Cristo en nosotros y entonces empezamos a llevar fruto, el fruto que Dios espera. Fíjense bien, hermanos, esto es bien interesante porque en ocasiones podemos estar frenando la obra de Dios, o sea, a veces no nos damos cuenta como no, a veces no llevamos este fruto que Dios espera de nosotros, estamos frenando esta obra de Dios, este aspecto de Dios lo podemos estar frenando a causa de qué, hermanos, a causa a veces de nuestros criterios, a veces a causa de nuestra manera de pensar, porque a veces somos muy curiosos, hermanos, que a veces Dios quiere hacer cosas en nosotros, pero nosotros empezamos a frenar esto porque no cultivamos esta relación, no empezamos a profundizar en la palabra, a veces nos quedamos, a veces de que, pues sí leí o no mi palabra, pues porque nosotros tenemos pensamientos raros y a veces tenemos estos aspectos de criterios raros en donde a veces nuestro criterio sale a florecer. Y como tenemos un criterio de cómo tenemos que llevar nuestra vida en Dios, pues como yo tengo mi criterio, pues a veces yo leo, a veces no leo, o con lo que leí el día de hoy me va a bastar para toda la semana, entonces no vuelvo a leer. Hermanos, a veces tenemos unos criterios o una manera de pensar tan extraña que no va conforme a Dios. Hermanos, si nosotros tenemos un corazón para Dios, un corazón abierto, entonces Dios utiliza eso para sembrar todas estas cosas en nosotros. Quiere realmente Dios dispensar vida en nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tener un pensamiento conforme a Dios. Tenemos que tener los criterios de Dios, no nuestros criterios. Ya anteriormente vimos en un aspecto de qué es lo que necesitamos, ir a la cruz y morir a nosotros mismos. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos, entonces ya no va a haber un criterio utilizado por nosotros, sino simplemente podemos decir lo que decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y como ahora vive Cristo en mí, gracias a todo lo que he profundizado, gracias a ese espíritu de sabiduría y de revelación que Dios ha puesto en mí y me ha dado un entendimiento para conocer de una manera a Dios. Hermanos, ¿por qué David hablaba de una manera en la que podía relacionarse a Dios? ¿Por qué David podía hablarle al pueblo de esa manera quién era su Dios? Porque lo conocía de una manera perfecta, de una manera muy estrecha. Entonces, cuando nosotros empezamos a profundizar en eso, entonces Dios toma eso y dispensa vida en nosotros, hermanos. Y todo lo que está incluido en esa vida es Cristo mismo como vida en nosotros.
Hermanos, necesitamos más de Cristo en nuestra vida. Si tú ya tienes a Cristo y estás cultivando a Cristo, pues necesitas más. Necesitamos más de Cristo, hermanos. Cada día, cada día, cada día necesitamos más de Cristo. Cada día, hermanos, tenemos que ir a Dios diciendo, Señor, necesito más de ti. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues tenemos que ir a la palabra. Cuando vamos a su palabra, Dios dispensa vida. Empieza a dispensar algo, nos da conocimiento de Él, cada vez nos da más, nos llena de su espíritu y empezamos y cada día, hermanos, tenemos que ir con la actitud, Señor, necesito más de ti, necesito más de ti. Hermanos, tenemos que ya empezar a practicar todas las cosas que Dios nos ha estado hablando, que tenemos que ir a ponernos a cuentas con Dios, tenemos que reconocer nuestros pecados, tenemos que estar llenos del Espíritu, tenemos que invocar el nombre de Cristo, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que pasar más tiempos con Dios, tenemos que reunirnos como iglesia, ahí con tu familia, a comentar las cosas de Dios, tenemos que estar orando a Dios, tenemos que estar orando con la palabra. Hermanos, cuando nosotros tomamos este conjunto de cosas, es la vida de Dios dispensada a nosotros como vida en nosotros y se va a producir un fruto en nosotros. ¿Cuál es ese fruto que se va a producir? Es Cristo en nosotros, hermanos. Cristo es el fruto que Dios espera en nosotros. Y miren, vamos nuevamente al libro de Pedro, en el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Y fíjense, hermanos, estas cosas son realmente increíbles lo que Pedro entendió a causa de la relación tan estrecha que tuvo con Cristo. Miren, vamos a leer a partir del versículo 3, por favor. Dice, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, hermanos, Pedro plasmó aquí lo que entendió es todas estas cosas que les acabo de decir. Todo nos ha sido dado, todas esas cosas que pertenecen a la vida. Hermano, Dios te eligió, Dios sembró una semilla en ti, que es una semilla de vida, para que se produjera algo. Dios no la sembró para que al ratito se desperdicie y se muera, sino para que lleve un fruto. Entonces dice aquí Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos, es increíble que nosotros participamos de todas esas cosas. Cuando tú empiezas a invocar el nombre de Cristo, estás participando de las cosas divinas. Cuando tú abres tu Biblia y empiezas a entender, a mezclarte con Dios, con este verbo de Dios que es Cristo mismo, que te mezclas ahí con sus palabras, cuando tú oras con estas palabras, cuando tú pasas tiempos con Dios, cuando tú realmente te arrepientes por los pecados ahí a tu Dios, cuando permites que Cristo tome su lugar en tu vida, cuando tú te haces un lado a causa de que fuiste a la cruz, moriste y permites que Cristo entre a tu vida, se produce todo esto. Somos participantes de esa naturaleza divina. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dice, ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, hermanos, tenemos que ser diligentes, o sea, tenemos que entender que tenemos que caminar este camino estrecho en donde tenemos que profundizar en la vida de Dios. Tenemos que ir más allá, hermanos. Si tú en este momento has caminado algo con Dios, bueno, pues tienes que hacer de cuenta como si no has caminado nada y tienes que ir más allá, tienes que profundizar más. Si antes orabas un versículo o antes leías un versículo, pues ahora trata de leer un capítulo. Si antes leías un capítulo, pues trata de leer completamente un libro. Hermanos, no podemos quedarnos atrás, no podemos quedarnos ahí conformándonos con lo que hacíamos antes. Si antes tú orabas 1 minuto, pues ahora tienes que orar 2 o 5 o 10, no sé. Si antes tú orabas 10 minutos, pues ahora tienes que orar 15. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos está haciendo participantes de esta naturaleza divina.
y no la tenemos que desaprovechar, hermanos. Es una oportunidad que nos está dando Dios y no la tenemos que desaprovechar. ¿Por qué? Porque Dios lo está poniendo y tenemos que poner diligencia a esto mismo. Entonces, cuando nosotros ponemos diligencia, ¿qué es lo que Él va a añadir? Dice, Él va a añadir a su fe virtud, a la virtud un conocimiento, al conocimiento un dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, dice, no los dejará estar ociosos ni sin fruto, que es el tema que estamos hablando. Hermanos, cuando empezamos a hacer todas estas cosas, se va a producir un fruto en nosotros. Y es el fruto que Dios espera de nosotros. Es Cristo mismo en nosotros. Es el fruto que el Padre espera, por el cual Él te eligió y Él sembró en ti para que se produjera. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos o qué es lo que tenemos que hacer? Estar siendo diligentes en esto mismo, que si entendemos que Dios se sembró en nosotros como vida, tenemos que empezar a cultivar esto, tenemos que trabajar para que se vaya produciendo esto que Él sembró, para que pueda crecer, para que pueda brotar y, como decía la palabra del sembrador, llevar al 30, a 60, pero al 100 por uno esto que Dios sembró. Entonces se van a empezar a producir ahí cosas de lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que llevar fruto para el Padre, fruto para el Señor. Tenemos que estar hablando del Señor, tenemos que llevar fruto para el Señor y, hermanos, hay tantas cosas en las que tenemos que trabajar. Aprovechemos el tiempo, esta oportunidad que Dios nos está dando, que Él se está dispensando como vida en nosotros. Tenemos que aprovecharlo, hermanos. Tenemos que aprovechar esto realmente como hijos de Dios. Entonces yo creo que es muy claro lo que Dios nos ha estado hablando en estos últimos días. Aprovechémoslo, hermanos. Tomemos esta oportunidad, este regalo que Dios nos está dando para que nosotros vayamos y avancemos en esto. Y sobre todo esto que nos dice el Señor, que abundemos en esto para que no estemos ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo creo que Dios está siendo muy claro y tenemos que ir caminando en esto en nuestro diario vivir. Pues bueno, ya terminé. Yo creo que Dios fue muy claro, hermanos, en esta palabra y pues vamos a orar para que podamos vivir esto sobre todo entender esto que Dios nos acaba de mostrar. Padre Santo, queremos darte gracias por tu hablar, Señor. Pero sobre todo, gracias, Señor, porque un día tú te sembraste como vida en nosotros para que se produjera un fruto y este fruto ahora sabemos que es Cristo. Señor, queremos que Cristo se produzca en nosotros, Señor, como vida. Tú quieres dispensar vida en nosotros, Señor, y lo estás haciendo, Señor, a causa de todas las cosas que tú has puesto delante de nosotros para que nosotros abundemos en ellas, para que las experimentemos, para que las vivamos, pero sobre todo, Señor, que se produzca ese Cristo en nosotros, Señor, ese Cristo precioso con toda su riqueza, Señor. Padre, danos gracia para caminar en esto, que podamos entenderlo, pero sobre todo que podamos vivirlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues por ahora es todo y que la gracia del Señor sea en ustedes y que el Señor sea en su espíritu. Nos vemos hasta la próxima.